deseo de alabar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que gozo, verdad? Cada domingo, cada día que uno puede levantarse, bendición, cada vez que uno abre los ojos, da gracias a Dios por el nuevo día, por la nueva verdad, por las nuevas maravillas, por la esperanza que le da uno de vivir nuevamente. Bueno, quiero confesarles algo y decirles, ¿verdad? Que el Señor ama mucho a Luis, que lo humilla, pero hace las cosas que uno... ¿Saben que nosotros como pastores comenzamos a preparar la enseñanza del siguiente domingo? Desde que salimos de aquí, nosotros empezamos a hablar al Señor, qué quiere el Señor que guíe al pueblo. Empezamos a orar, a leer la palabra, a leer una cosa, a leer, a ver, a mirar lo que está sucediendo. Y el Señor le va colocando en su corazón lo que Él quiere llevar a su pueblo. Hermanos, y créanme que esto no es coincidencia, ni esto es hecho a propósito, pero toda la semana estoy trabajando sobre la prédica y cuando nos llamó Liz a dar una noticia de lo que ha sucedido con la familia de Liz, después la quedamos, ¿verdad?, sentados, ya pues no tenemos palabra. Pero momenticos sabiendo me dije, Señor, pero la prédica que estoy preparando es sobre eso. ¿Cómo voy a llegar yo el domingo a hablar sobre esto? O sea, me puso en una situación, ¿verdad?, increíble. La prédica que yo tenía en mi corazón, que yo puse en mi corazón, era ¿qué pasa cuando Dios no responde como nosotros esperamos? Y cuando Liz llamó de esa noticia, dije, Señor, cambio la prédica, Señor, ¿qué hago? Y entendí que no, que el Señor quería que ese mensaje se grabara el día de hoy. Por eso digo que yo pienso que el Señor ama mucho a Luis, a pesar de lo que se está viviendo, de lo que está pasando. Le trae palabra el día de hoy a Luis y a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios no responde como esperamos? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos como cristianos. ¿Qué pasa cuando yo estoy esperando una respuesta de Dios y estoy seguro que lo que yo le estoy pidiendo se va a hacer? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos responde de otra manera? Eso nos trae muchas veces a nosotros como conflicto, hermano. A veces nosotros creemos que Dios está obligado o que está en la obligación de contestar todas nuestras peticiones de la forma que nosotros queremos, en el momento que nosotros necesitamos y en el lugar que nosotros deseamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos que Dios conteste ya de tal manera y en tal situación, pero que conteste de la manera que yo estoy pensando que lo haga. Pero se nos olvida, hermanos, que Dios tiene su propia perspectiva, Dios tiene su propia visión. Dios sabe lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestra vida. Y en este momento, el tan inesperado sí se puede convertir en un rotundo no, o se puede convertir en un tiempo de asimilar difícil como una espera, un stand-by. Muchas veces yo le hago pedir al Señor y estamos convencidos de que eso va a suceder. Pero ¿qué pasa cuando ese sí que yo esperaba tan anheladamente se convierte en un no? De pronto, un no del Señor. Vemos que las puertas se cierran, vemos que todo lo que nosotros esperábamos hasta ahí llegó. O vemos que no pasa nada, sino que entramos en suspenso y esperamos, y esperamos, y esperamos. Pero tenemos, hermanos, que estar seguros que cualquiera que sea la respuesta de Dios, bien sea sí, bien sea no, o sea una espera, Él tiene la mejor respuesta para nuestra situación y nuestra vida. Eso sí tenemos que estar seguros, hermano. Que puede que estemos orando por alguna necesidad, alguna circunstancia, y el Señor responda así, qué alegría, qué felicidad. Y si responde no, igualmente vamos a estar un momento tristes, pero alegres porque el Señor ha respondido a nuestra petición de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Y si el Señor nos tiene un tiempo de espera, qué alegría y qué gozo, porque es tiempo que Dios está preparando para dar una respuesta que nosotros verdaderamente necesitamos, hermano. La palabra de Dios nos dice que Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Dios sabe lo que es bueno para ti y lo que no es bueno para ti, hermanos. Tengamos en cuenta, hermanos, que el Dios que creó todo el universo y todo lo que en él existe no está en la obligación de respondernos siempre sí a cada una de nuestras peticiones. Él no está en la obligación. Muchas veces nosotros creemos que porque Dios es todopoderoso, porque Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo está obligado a responderme sí.
Porque para Dios no es imposible. Si a mí es imposible, para Dios es posible. Entonces lo que yo le pido, Señor, es posible que me lo dé. Hermano, esto en un tiempo lo aprendí de mi esposa. Ella me dijo un día que yo le pedí un favor a alguien. Y yo estaba seguro que era un favor tonto y que el favor que le pedía, esta persona me lo puede hacer muy sencillamente. Y esta persona me respondió que no puede hacerme favor. Y yo me enojé. No con la persona, pero me enojé. Y le dije a mi esposa, no estoy de acuerdo porque esto y esto. Y ella me dijo, no, pero es que entienda que usted está pidiendo un favor. Y a la persona que está pidiendo el favor tiene la libertad de responder sí, no o más tarde. Y entendí eso. Yo le pido un favor a alguien y no tengo que esperar un sí, porque es un favor. Y ella me puede decir sí o no, o después no. Y entendí, ¿verdad? Y verdad, yo me enojo y espero una respuesta que yo deseo, pero no tengo que estar obligando a la persona que responda así. Y así pasa con Dios. Nosotros le pedimos al Señor algún milagro, algún deseo, algo en su corazón y esperamos con anhelo, con ansia de que sea así. Pero si el Señor ve que no nos conviene en este momento o que va a ser más bien como de perdición, pues el Señor tiene la petición y nos da la respuesta que Él tiene en su corazón. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Dios sabe todo, que Dios sabe todo lo bueno para que nos suene a nosotros. Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que el Dios que creó el universo y todo lo que existe en Él no está en la obligación de responder siempre sí a cada una de nuestras peticiones. La palabra de Dios dice que el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que está correcto. Si vamos al Salmo 84:11, dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan ¿en qué? En integridad. Vuelvo a leer. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan ¿en qué? En integridad. Ahora, cuando su respuesta es no, o espera un momento, es porque Él sabe perfectamente qué es lo que estamos nosotros pidiendo. Cuando la respuesta es no o espera, es porque Él sabe qué es lo que estamos pidiendo, hermano. Es como cuando, por decir algo, un hijo viene a ti y dice, papá, regálame una moto. Un papá dice, no, una moto no. Le compro un carro, le compro una moto, no es un peligro. Pero el hijo va a decir, no, pero ¿por qué no? Si tiene el dinero, tiene todo para comprar, ¿por qué no me compra una moto? Y no la compra, ¿por qué? Porque el padre sabe que esa moto es perjudicial para él, porque le va a traer inseguridad a su vida. Y así pasa con Dios. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, que estamos convencidos que Él fácilmente lo puede dar, el Señor tiene su propio discernimiento. Y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, cuando Dios responde no, tenemos que aceptarlo, porque no es una obligación que Él tenga que respondernos sí. El problema no está en la respuesta de Dios. El problema está en la madurez espiritual en la que yo o nosotros recibimos la respuesta de Dios. Debemos entender que el Señor puede respondernos con un sí, con un no o con un espera. Tú tienes la responsabilidad de crecer espiritualmente y esperar que la respuesta de Dios sea sí, no, espera, es la correcta, es la mejor que tiene para nosotros. Nosotros no entendemos, por decir algo, en el caso específico de Luz Familia, nosotros nos veíamos y yo sé que él también se vislumbraba aquí rodeado con su familia y compartiendo y trabajando y haciendo las cosas bien, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios. No sabemos por qué Dios no permitió la entrada, no sabemos de qué los guardó, no sabemos de qué los libró, no sabemos qué es lo que tiene para ellos mejor en otro lugar. Muchas veces yo cuando estaba llevando la palabra de Dios a la prisión, muchos decían, pero pastor, es que mi deseo es quedarme aquí y yo sé que se me va a bendecir aquí. Y yo decía, no, nosotros no podemos aferrarnos aquí, porque puede que la bendición nuestra esté en nuestro país. Puede que la bendición tuya no esté aquí, donde todo el mundo sueña, en el país del sueño americano. Puede que la bendición de Dios no esté en Venezuela, esté en otro lugar donde Dios nos va a llevar.
Entonces debemos entender, hermanos, que cuando Dios dice no, no es porque sea un Dios mezquino, un Dios envidioso o un Dios omnipotente, no. Cuando Él dice no, es porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. Cuando recibimos un sí, esta respuesta nos encanta, ¿verdad? ¿A quién nos encanta? Pedirle al Señor algo y el Señor le responda. Esta respuesta, hermanos, nos encanta, y esta respuesta, hermanos, nos da como nos estimula y nos inspira a tener más fe, al ver que Dios hace hasta lo imposible, mueve montañas y mueve cosas para cumplir nuestro deseo y para que veamos nosotros que lo imposible lo hace posible. Pero cuando recibimos un no, ahí es cuando comienza el problema para algunos. ¿Saben por qué? Porque empieza el desánimo, comienzan las palabras de confusión, los interrogantes y los cuestionamientos. Señor, ¿por qué si yo soy? Señor, ¿por qué si yo hago? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Mira, comenzamos como personas naturales a amonestar a Dios, a reclamarle a Dios, a decirle, ¿pero por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿pero por qué? Si yo te busco, ¿pero por qué? Si yo soy buena persona, ¿pero por qué? Comenzamos nosotros, hermanos, a reclamarle al Señor. Entonces los interrogantes y los cuestionamientos vienen a nuestra vida. Pero mis amados hermanos, ahí, en ese momentico, es cuando podemos nosotros y debemos aceptar el hecho de que Dios también responde con un no o con un espera a nuestras peticiones, hermanos. Perdón. No porque Él sea un Dios injusto, no porque sea un Dios indiferente, sino todo lo contrario. Él es un Dios que generoso, amoroso y se preocupa por cada uno de sus hijos. Cuando llegan las peticiones a su oído, el Señor sabe lo que nos conviene y sabe lo que no nos conviene. Y por eso debemos de pedirnos de acuerdo a ¿qué? A su voluntad perfecta. No de acuerdo a nuestra necesidad ni a nuestro anhelo, sino de acuerdo a ¿qué? A su voluntad perfecta. Entonces Él se preocupa por cada uno de sus hijos. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hermanos, si leemos bien lo que nos quiere decir este versículo, nos damos cuenta que no dice que Dios dará todo a quienes le piden. Él no dice eso. No dice que Dios dará todo a quienes le piden. Dice claramente que el Padre Celestial dará buenas cosas para aquellos que le piden. O sea, no está diciendo que a todo el que pida le va a dar, sino que dará buenas cosas. ¿A qué? A aquellos que le piden. Ahora tengamos en cuenta, hermanos, que muchas veces dar buenas cosas significa que Dios nos niegue lo que nosotros anhelamos. Porque para nosotros parece bueno, pero para Él no lo es. Entonces, cuando decimos no, es que pide a Dios con fe y Él te lo dará. Sí, es verdad. Pero de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, muchas cosas que pedimos nosotros no van a ser para bendición de nuestras vidas, sino para nuestro deleite. Y por eso Dios sabe lo que nos va. Ahora, la otra respuesta puede ser espera, ¿verdad? Dice, y nos tiene un stand-by, y nosotros oramos, seguimos orando y esperamos. Y esta respuesta puede ser aún más dura que el no. Porque cuando dice no, ya nosotros miramos qué hacer y de pronto nos consolamos y seguimos. Pero cuando dice espera, es un tiempo difícil. Pero ¿qué sucede? Que algunas cosas que para nuestro parecer son buenas hoy, para Dios no son buenas en este momento. Tú puedes creer, para mí es buenísimo, en este momento me caería de perlas, pero Dios sabe que no. Si te hace bendición, te puedes desviar, te puedes perder el camino. Entonces, el Señor sabe a qué hora, en qué momento, en qué lugar te va la bendición perfecta. Quiero comentarles que mi hermano Jesús venía de
o sea, hemos cuadrado para que mi hermano viniera de Venezuela también. Él iba a llegar ahorita, ayer iba a llegar él. Entonces, yo le compré todos los pasajes por Colombia y todo. Él solo tenía que moverse de Venezuela a Colombia. Es algo sencillo. Yo me moví, hice todo para que él pudiera venir. Y él, todo día por medio lo llamaba: Jesús, acuérdate de los pasajes, Jesús, acuérdate de cuadrar todo. Sí. Bueno, llegaba el día, Jesús no pudo viajar. Yo me molesté muchísimo con él porque, aparte de que perdí el dinero, hoy es el cumpleaños de él, quería que lo pasara aquí. Yo dije, bueno, o sea, fue algo muy molesto para mí, pero luego dije, escuchando la canción, luego dije, bueno, sí, Dios es fiel. O sea, eso no fue que no pudo, sino no fue que, o sea, es plan de Dios. Y luego, lamentablemente, sucedió lo de Luis. Y luego yo dije, donde mi hermano hubiera viajado, hubiera perdido todo también. Así que no era plan de Dios que viajara, era no también. Y detuvo la llegada de él en el momento preciso porque Dios tiene un plan. Nada, Dios no se le escapa nada, ¿no? Recordemos que Dios es un Dios eterno. Él es, la palabra dice que Él es omnipotente. Tiene un poder que ilimitado. Él es omnisciente. Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento del mundo, tiene toda la ciencia. Él sabe todo y además es un Dios omnipotente. Es un Dios omnipresente que está presente en todos lugares simultáneamente. Dios está en ese momento aquí, como en Venezuela, como en Colombia, como en China, como en cualquier parte del mundo, que es un Dios omnipresente. Está presente simultáneamente en cualquier lugar del mundo. Él siempre sabe lo que te conviene, Él lo ve todo. Por eso es que Él considera que si la bendición de mañana no es una bendición de hoy, la va a retener, la va a tener ahí y nos la va a entregar el día que en realidad sea la bendición para nosotros, cuando estemos preparados para recibirla. Como creyentes, nosotros no podemos, hermanos, darnos el lujo de reaccionar equivocadamente si la respuesta de Dios es un no. No podemos darnos el lujo. Nosotros como creyentes, como personas espirituales, tenemos que madurar y entender que Dios puede responder sí, no o espera. Yo quiero, hermanos, que vayamos al libro de Jeremías 29:11. El libro de Jeremías 29:11 nos dice la palabra de Dios, hermanos, y este versículo tiene que ser un aliciente, una bendición, un aliento, o sea, una esperanza para todos los creyentes, para todos los que creen en el Señor. 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Hermanos, qué versículo tan completo. Este versículo nos dice que Dios nos conoce y que tiene buenas cosas, buenos planes para nosotros, que Él está soberanamente dirigiendo tu vida y la mía. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, Dios está diciendo que si tu respuesta el día de hoy fue no, es porque los pensamientos de Él son más altos que tus pensamientos. Si está diciendo que si tu respuesta el día de hoy es espera, es porque Él tiene otros proyectos, tiene otro plan para tu vida. Está diciendo la palabra de Dios que son planes no de mal, sino que son planes de ¿qué? De paz, para darnos el fin que esperáis. Entonces, no debemos nosotros, hermanos, el día de hoy ponernos tristes y lamentar y llorar, desanimarnos, comenzar a hablar, a criticar y a interrogar a Dios. Como iglesia estamos tristes. ¿Por qué? Porque nosotros anhelábamos, deseamos también compartir la alegría de nuestro hermano Luis. Nosotros veamos una familia más en la iglesia, íbamos a compartir, teníamos unos jóvenes, o sea, era algo bonito. Pero Dios decidió que no. Y no debemos estar nosotros bravos con Dios.
Debemos estar alegres y darle gracias porque Dios respondió esa oración de la manera que Él mejor le vio el sentido. Dios tiene cosas mejores para la familia de Luis. Dios sabe por qué no los hizo, no permitió llegar aquí. Entonces, sus palabras nos recuerdan que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y nos invita, hermanos, a buscarle y conocerle cada día más y más y más y más. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Pensamientos de paz, no de mal, sino pensamientos de alegría, de bendición. Pensamientos que van a llevarlo, ¿para qué? Para llegues al fin que tú deseas. Entonces, en tiempos de incertidumbre o en tiempos de espera, alguna respuesta del Señor, ese versículo tiene que ser nuestra promesa, ese versículo tiene que ser nuestra esperanza. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos ver el futuro, hermanos. Nosotros no podemos ver el futuro, pero este versículo nos da aliento y nos muestra la promesa de Dios, que el futuro para nosotros es el presente de Dios. El futuro para ti es el presente de Dios. Dios no te está mirando a ti a ver qué hacemos con este hombre o esta familia. No, Dios sabe ya cuál es el plan perfecto. Dios tiene el sitio correcto. Dios tiene las personas correctas que te van a rodear. Dios tiene tu bendición, pero en el lugar y en el tiempo que Él desea. Amén. Hermanos, el futuro de nosotros es el presente de Dios. La palabra de Dios nos enseña y dice que en todas las cosas Dios trabaja para bien para el que lo ama. Dice la palabra de Dios, en todas las cosas Dios está trabajando. No solamente en lo que nosotros creemos, no, en todas las cosas. Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Hermanos, esto nos deja ver que cuando Dios cierra una puerta, no es que se nos acabaron las oportunidades, sino nos deja ver que cuando Dios cierra una puerta es porque Él va a abrir otra, otra y otra y otra más grande. Amén. Cuando vemos que cierra una puerta, no creamos que estamos acabados, que Dios cerró la puerta porque no hay oportunidad. No, es porque no te convenía entrar por la puerta y Dios te va a abrir otra, otra y otra más grande, hermanos. Dice claramente que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, esto nos deja ver que está obrando a través de ¿qué? De este acá acontecimiento. Dios está obrando en nuestras vidas a través de cada circunstancia. Que nada sucede por casualidad o accidente. No se le escapa nada de sus manos. Cuando el Señor dice no, es porque nos conviene. Cuando dice sí, es porque nos conviene. Cuando dice espera, es porque nos conviene. A Dios no le escapa nada, hermanos. Dios es un Dios sabio. Hermanos, por un momento dejemos a un lado el sí que deseamos tanto escuchar en nuestra vida y miremos dos maneras en las que la gente reacciona cuando Dios dice no. La palabra de Dios nos enseña que a muchos siervos Dios les contestó no a sus peticiones de oraciones. Varios reaccionan de diferente manera. Miremos la manera cuando uno reacciona con rebeldía y altivez al no de Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 1, encontramos el relato de la derrota del pueblo de Israel en la ciudad de Orma. Es la palabra de Dios que el pueblo de Israel acababa de desobedecer a Dios y perdieron, hermanos, la oportunidad de conquistar la tierra prometida, colocando las excusas de que habían gigantes y colocando las excusas tontas que no avanzaban. ¿Por qué? Por temor. Entonces el pueblo de Israel quiso solucionar ese problema, pero a la manera de ellos. Dice el versículo 41 que ellos querían hacer lo que en un principio debieron hacer. Ellos dijeron, subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nos ha mandado. Aparentemente
lo que ellos iban a realizar no estaba mal, aparentemente estaba bien. Cualquiera podría decir que estaban siendo obedientes y ninguno en ese momento pensaría que está obrando mal. Pero Dios les dijo, no vayas. El Señor le contestó, no vayas. Ellos ya habían desobedecido y querían solucionar el problema de acuerdo a su voluntad. Y nos dijo, no vayan. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron a pelear en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, hay momentos en nuestra vida, hermanos, donde nosotros queremos acomodar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Hay cosas que Dios no está de acuerdo y nos dice no, y nosotros queremos como acomodarlas y hacerlas ver que estamos como Dios, pero que queremos que es un sí. Entonces, la respuesta de Dios al pueblo de Israel la vemos en versículo 42 de Deuteronomio 1, que dice, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no sean derrotados por vuestros enemigos. La respuesta de Dios era clara, no que no subáis, era un rotundo no estaré con vosotros, la palabra de Dios. Al pueblo de Israel no le importó esto, el pueblo de Israel no le importó eso y se fueron a hacer ¿qué? Su voluntad. Ellos creyeron que era lo correcto que estaban haciendo. Y vemos en el versículo 43 y 44, dice, y os hablé y no, ¿qué? Disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persististeis con ¿qué? Con altivez y subisteis al monte. Pero ¿qué pasó? Allí salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y los persiguió como hacen las avispas y los derrotaron en seguir hasta ¿qué? Hasta Horma. Dios les había dicho, no vayan, no suban, porque no estoy con ustedes. Pero quisieron ellos para Dios que con rebeldía y altivez vamos a hacerlos. Porque es la palabra de Dios que salieron al encuentro del amorreo y los derrotó. El resultado de no aceptar y obedecer el no del Señor fue una derrota que humillante. Y hermanos, y así es en la vida nuestra. Cuando no obedecemos el no del Señor, siempre nos vamos a dar golpes y vamos a dar golpes y golpes. Y luego venimos nosotros corriendo y llorando a decirle al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Verdad? Cuando en realidad los únicos responsables de lo que está ocurriendo somos nosotros, porque no escuchamos la voz de Dios. En el versículo 45 dice, y volvisteis y llorasteis diciendo delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó ¿qué? Oído. Hermanos, qué tremenda frase. Jehová no escuchó vuestra voz ni te prestó oído. No es porque Dios sea un Dios solo. No es porque Dios sea un Dios mezquino. Él siempre sabe lo que es más correcto para nuestra vida. Él ve lo que nos sirve. Lastimosamente nosotros somos rebeldes. Lastimosamente nosotros confiamos más en lo que nosotros creemos correcto que en lo que Dios quiere para nosotros. Esta desobediencia al no de Dios fue una derrota humillante para el pueblo, porque el pueblo se fue rebelde y con altivez a cumplir su voluntad. Ahora veamos la segunda manera de reaccionar al no de Dios ante el no de Dios, y fue entrando en su presencia con adoración. Hermanos, déjenme decirle que cuando yo hablé con Luis el sábado, yo quedé contento, ¿verdad? Quedé contento. Y el Señor me enseñó algo ahí. Yo llamé a Luis el sábado a hablar con él. Como pastor, quería que supiera que estábamos con él. Quería una palabra de consuelo. Quería decirle que Dios estaba con él. Quería darle esperanza. ¿Y qué recibí? Un hombre fortalecido. No escuché a un hombre caído. Escuché a un hombre fortalecido. Dijo, pastor, el Señor tiene todo en sus manos. Yo acepto. Antes lo controló. Y eso a mí me confirmó que la palabra que Dios traía de Dios era una palabra para mi iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 Samuel 12, del 16 al 23, dice la palabra de Dios, dice que ahí encontramos
la historia cuando David rogó a Dios por el niño, ¿se acuerdan? Dice que David ayunó y oró y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para levantarlo de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de Dios hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá en mí. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo soy a él, yo voy a él, mas él no vendrá a mí. Hermanos, este pasaje nos enseña muchas cosas, porque vemos que cuando Natán le dijo a David que su hijo iba a morir por su pecado, David no le reclamó a Dios, sino que hizo David. Dice que la palabra dice que David rogó y ayunó porque necesitaba ese milagro. Pero hermanos, la palabra dice que por más de que David oró y ayunó, la vida de su hijo no regresó. El niño murió. Dios no lo salvó. El milagro por el cual David oraba y ayunaba no sucedió. Y los siervos de David se preocuparon mucho. ¿Por qué? Por tener que dar la noticia a David. No sabían cuál iba a ser la reacción de David. Porque si cuando aún estaba vivo no quería comer ni quería hablarles, ¿qué pasaría si le dirían que se murió? ¿Qué hizo David? Ahí vemos la respuesta de la persona que es madura espiritualmente ante la respuesta de Dios. ¿Qué hizo David? Dice que cuando los siervos le dijeron que su hijo había muerto, dice la palabra de Dios que David se levantó y entró a la casa de Jehová y ¿qué? Y le adoró, y después vino a casa y comió. David no se quedó en el suelo. David se levantó, se cambió y fue a la casa del Señor a adorarle, sabiendo que la respuesta era que no, el niño viviría. Hermanos, esta reacción no era esperada por nadie, aún por los siervos de David. Ellos esperaban que la reacción fuera otra. Pero qué enseñanza de David. Dios no respondió el milagro, no porque Dios fuera un Dios de falta de misericordia, sino que Dios no respondió el milagro. Y David oraba y ayunaba. Y lo primero que hizo David, sabiendo la respuesta de Dios, fue que adorar a Dios. Y ahí nosotros debemos de entender, hermano, cuando Dios te responde no, adórale, porque es una respuesta divina. Adórale, porque Dios está en control de tu vida. Yo le digo a la iglesia, especialmente a Luis, gracias a Dios por su respuesta. Y como iglesia, hermanos, vamos a seguir orando por esa familia. Pero como iglesia, nos vamos nosotros a regocijar cuando escuchemos las bendiciones que Dios ha hecho en la familia de Cristo. Amén. No era este lugar, o pueda que sea el lugar más adelante. Pero como iglesia, vamos a regocijarnos en las bendiciones que Dios tiene para su vida. Hermanos, dos maneras de recibir la respuesta de Dios: con altivez y renegando, o simplemente adorando a Dios. ¿Qué pasó con David? Por último, Dios bendijo a David con su hijo Salomón, y todos sabemos que el hijo de David, Salomón, fue un rey con mucha sabiduría y
gracias a que David no renegó, sino David alabó a Dios. ¿Por qué? Por su respuesta. Démosle gracias a Dios por cada respuesta que da en nuestra vida. Démosle gracias a Dios porque si nos responde no, sabemos que es la mejor respuesta que dé para nosotros. Oremos. Amado Señor Dios, damos gracias Padre Santo, que nuestro momento. Gracias a Dios porque como iglesia, Señor, podemos ver, Señor, y